las de ahí de la cuadra, ¿no? El de We Love, ¿no? Están ricas las de ahí de la cuadra, ahí del Spy. Ahí nada más adelantito están las pizzas, ¿sí? Para el rato, ya para que quede. Saludos Dionisio, Santa, Basilio, Alma, Gloria, Antonio, los que están aquí. Rápidamente los leo. Alejandro, Alma, Antonio, Aida, Basilio, Jicotenca, el Chamlati, Claudio, Elvira, Dionisio, Elena, Félix, Gaudencio, Gloria, Gerardo, HGCS, Héctor de Orizaba, saludos, hasta las tortas están pendientes. Ya tenemos una sucursal aquí del Borrego, acá en Veracruz. Por cierto, Hugo, José Antonio, Juan Carlos, Carla, Laura, Miriam, Dinero, Sonora, ándale. Malerva, Maricruz, Patricia, Raúl, Rosalinda, Selena, Sergio, Silvia, Sheide, Ivette, José, Marisela, Paciano, Salvador, más todos los que se sigan sumando, ¿no? Un saludo a todos. Y pues vamos a seguir con el tema de los esquemas reportables. Tenemos la fracción 10, que es sobre el beneficiario efectivo. Ahorita vamos a ver qué tanto es sobre el beneficiario final. Teníamos nuestro invitado, pero por asuntos obviamente de trabajo, pues no puede estar hoy con nosotros, el estimado Alfredo. Se le complicó un cliente ahí por un vuelo que tenía y pues hay que atender el trabajo, ¿no? Sí, que manden mezcal, ya sí, ya está pendiente, buen estimado Alfredo, pero pues vamos a platicar sobre este interesante tema. Sí, por los vuelos, ahorita con lo de la lluvia, por ejemplo, aquí en Veracruz está prácticamente anunciado toda la semana lluvia. Toda la semana lluvia. Y en la semana, pues ya vimos que fue un día que llovió 5 horas, otro día llovió 2, 3 horas, y se inundó el puerto, se inundó por la cantidad de lluvia. Entonces, para que limpien ahí sus alcantarillas, que vean que está igual, si es una zona que se inunda, pues ya vayan subiendo sus muebles, o si ven que tienen por ahí una gotera, pues ya vayan poniendo la cubeta, porque toda la semana aquí en el puerto va a estar lloviendo, y toda la zona, no nada más Veracruz. Entonces, pues atentos a esto de la situación del clima. Nosotros siempre esperamos las lluvias un poco más adelante, aquí en Veracruz, agosto, septiembre. Ahorita se adelantó esta temporada, igual por la situación que hay en el Pacífico, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el estado del tiempo, vamos a platicar sus esquemas reportables, como hemos venido platicando. El 199 del código menciona las 14 fracciones que a lo largo prácticamente del año, pues hemos ido platicando, ¿no? Inclusive de Cocas le mandé a Miguel ya las fechas, ¿no? Y los temas de todo el año, y Ramón es todo el año, sí, ya está todo agendado. Y aquí la agenda, aquí ya la tengo, ¿no? Con todos los temas, invitados, a qué hora hay que comer, dónde hay que ir, todo. Inclusive andamos viendo lo de la reforma fiscal, ¿no? Estamos en junio, ¿no? Ya ando carrereando a Miguel, pues ya prácticamente ya con el cambio de secretario de Hacienda ya hay que ir preparándonos con esto, ¿no? Y de los esquemas reportables, hoy toca la fracción 10, que es la de tratar de evitar que sea el beneficiario efectivo, ¿no? Y de aquí quiero empezar. Miren, la parte del esquema reportable, como lo hemos venido estudiando, es que no significa que esté bien o esté mal, simplemente es que lo envíes, que lo informes, que lo des a conocer. Esto desde que venía la iniciativa cambió mucho al día de hoy, como son los esquemas reportables. Como decíamos hace 2 semanas, la sesión anterior, y si no fue aquí, lo
lo toco, se está evaluando introducir nuevos esquemas reportables, o sea, sumarle a las 14 fracciones. Y pues obviamente pues todavía quedan dudas en su aplicación, entonces por eso hemos venido platicando sobre cada una de ellas. La aplicación, inclusive vamos a tener por ahí más adelante a la gente de Prodecon, ya también lo tenemos agendado, como la semana anterior no se pudo por la situación electoral, sí, por cualquier situación, entonces tenemos reagendado, bueno, tenemos un tema nuevo, por decirlo así, con la gente de Prodecon, sobre cómo ha venido esto evolucionando con el tema de los esquemas reportables. Y la expectativa que vamos a estar prácticamente ya tocando el paquete económico del siguiente año. Igual vamos a hacer un programa de expectativas y ya de reforma fiscal. Pero sobre de esto, en la iniciativa, que le repito, se adecuó, la intención es que entrara un comité los esquemas reportables para evaluarlos. Esto se eliminó del comité. Solamente el famoso comité que iba a evaluar parte funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del SAT, quedó en el 5A, que es razón de negocios. Es el comité que quedó. En la parte de esquemas reportables se eliminó. Igual que iba a haber un padrón de asesores, también se eliminó. Entonces hubo varios cambios de la iniciativa a como quedó aprobado y varias fracciones que se eliminaron que se espera retomar. Por ejemplo, se piensan 4 puntos nuevos, ¿no? Pero uno que está sonando mucho y también quieren reincorporar en otras áreas es el tema del outsourcing. En una de las fracciones que se consideraban venía los que se daban tratamientos distintos a asalariados, outsourcing. Ese no pasó, pero se planea por ahí en Radio Pasillo que sea uno de los puntos que se considere como uno de los nuevos esquemas reportables. Le digo, habrá que esperar al documento, primero el ejecutivo y para verlo, ¿no? Uno de los que sí se aprobaron, que sí quedaron, fue la del beneficiario efectivo, que es esta fracción 10. A nivel de la OECD, recordemos que la parte del BEPS, de los 15 documentos de acción BEPS, el documento 12, que es el de planeaciones fiscales agresivas, se retoman varios puntos que vienen también de documentos de la OSDE. Dentro de estos puntos hay documentos que hablan sobre el beneficiario final. Estos documentos, por ejemplo, que es el Beneficial Ownership Implementation Toolkit, que vendría a ser una traducción sobre manual sobre beneficiarios finales o herramientas para identificar al beneficiario final. En la traducción de lo que es el Beneficial Ownership, que es el BO, para la abreviación que se maneja, el BO, el Beneficial Ownership, la traducción, la parte que manejamos nosotros en español, es el beneficiario final. Hay algunas traducciones que el BO le llaman el beneficiario efectivo, ¿sí? Entonces, cuando leímos en la parte del código que es el beneficiario efectivo, entonces lo primero que nos saltó fue, oye, espérate, el Beneficial Ownership, el BO, el beneficiario final, entendemos que es el beneficiario efectivo por la traducción que lleva esta definición que maneja la OSDE. ¿Y por qué hacemos esta aclaración al inicio? Porque en los documentos de la OSDE, que obviamente viene en inglés, en francés, y de ahí se hace la traducción, nosotros sabemos, estaba explicándole esto, por ejemplo, a mi esposa, estábamos viendo, no me acuerdo qué serie,
El inglés, por ejemplo, obviamente de Reino Unido es distinto al inglés que se habla en Norteamérica, el inglés que se utiliza también en Canadá. Entonces, el inglés, hay un inglés que es técnico, que sobre todo viene de especialistas que se dedican al estudio que se encuentran en Canadá. Entonces, muchas de las definiciones a veces se pierden o no significan en el español lo que realmente se quiere dar a conocer. Entonces, lo digo, lo tenemos en las normas de auditoría, por ejemplo, la traducción, tenemos ahí el inglés, el español y lo que debe significar, ¿no? Entonces, esto del beneficiario final o beneficiario efectivo es el que empieza a hacer ruido. ¿Y por qué quiero iniciar con esto? Porque en la parte del beneficiario final viene de una situación de lo que es el lavado de dinero, para que veamos hasta dónde pudiera abarcar esto, ¿no? Entonces, la parte de Gafi y el grupo de los 20, pues sea, bueno, ¿quién al final de todas las transacciones se quedan con el dinero, los bienes, el patrimonio? Porque le creas empresas, creas fachadas, creas operaciones para no identificar a la que se le conoce a la persona natural, o sea, el individuo, ¿sí? Pero a nivel de la OSDE se le conoce como la persona natural, ¿no? Yo cuando escuchaba la persona natural, pues decía, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Una persona física, que es una persona natural. Lo que buscan es ir sobre el individuo, la persona con la que al final de todas las operaciones se queda con los bienes, con el dinero, ¿no? Y esto es por una situación de combatir la evasión fiscal, términos inclusive de corrupción, la parte de los lavados de activos, lavado de dinero, por esta situación de actividades que se pueden llevar, y por eso la OSD pues busca implementar estándares, estos estándares internacionales, y parte de estos documentos, que es para contrarrestar, de acuerdo a lo que se reúnen las administraciones tributarias, pues es identificar al beneficiario final. ¿Sí? Entonces, quería iniciar con esto, porque oye, no es lo mismo el beneficiario final que el beneficiario efectivo. Ok, es cierto, ¿no? El beneficiario final o una situación más de lavado de dinero, pero podríamos decirlo, al final del día, ambos buscan lo mismo. ¿Y quién se quedó después de todas estas operaciones, todas estas situaciones de creación de personas morales, de empresas, con la parte real, ¿no? Con la parte efectiva? Entonces, esta figura que es el Beneficial Ownership, que es el BO, el beneficiario final por la traducción, nosotros entendemos que es el beneficiario efectivo. Inclusive en los documentos y en las traducciones de la OCDE, es el beneficiario final el que se le conoce, pero va de la mano con el combate de lo que es el lavado de dinero, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que hace Gafi, si lo sumamos al combate que hace la OSDE, estamos hablando del beneficiario final, que también se les conoce como beneficiarios efectivos, ¿no? Entonces, podríamos entrar a un término de definiciones, a qué se refiere, pero el beneficiario efectivo podríamos decir que es el símil del beneficiario final. Ambos buscan al final lo mismo, ¿no? Entonces, la fracción 10, que es un esquema reportable, evitar la identificación del beneficiario efectivo, ojo, de ingresos o activos, dinero, bienes, propiedades, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras, o sea, no necesariamente tiene que estar dentro del país, puede ser usado a través de otras figuras, o
figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentran designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior, ¿no? Como comenta Basilio, Gaffi tiene conceptos con influencia significativa, el poder de decisión, la parte del control, efectivamente, Basilio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comenta Basilio, ¿no? Que puede ser solamente con control, que no tenga acciones, pero simplemente que sea la persona la que decida, pues oye, pues realmente pues, tiene un control como tal, tiene un poder en la toma de decisiones, y al final de todo es el que se tiene este beneficio. Entonces, a ver, yo cuando me acuerdo que lo estudié, lo empecé a leer y luego me documenté, después de todo un año de estos los esquemas reportables, recuerdo que hablábamos con Miguel y dice, esto lo van a desechar, lo van a ampliar, le van a dar largas, ¿no? Recuerdo que estuvimos hablando de ellos, teníamos la prueba del año, salió el acuerdo, un poco tarde, y todavía siguen dudas en su implementación, inclusive salió este acuerdo, de este criterio, por así, de práctica fiscal indebida, poner que es uno generalizado, ponerle que es personalizado, para que no se tenga que mandar la información por parte del esquema reportable. Entonces, ¿cómo opera esto? Miren, yo creo una empresa en México o tengo una persona para actividad empresarial, pero no es la que se queda al final con el dinero. Esto a su vez puede ser que participe o opere con otra persona moral a su vez, un corporativo, una transnacional, etcétera, una parte relacionada o inclusive puede no ser una parte relacionada. Esta a su vez puede o no operar con una en el extranjero, puede ser, por ejemplo, en un país de baja imposición fiscal, en un REFIPE, puede ser un país que sea que pague menos impuestos. A su vez puedo crear un fideicomiso en otro país, ¿no? Este fideicomiso se dedica a administrar el país, la empresa que se encuentra en el REFIPE tiene participación en otra sociedad que se encuentra en el extranjero y esa a su vez opera en el país. ¿Para qué se hizo todo este esquema, todo este entramado? Para tratar de evitar identificar a la persona, al que se queda al final de toda esta escalada, de toda esta cadena, pues con el que realmente se queda con el dinero, con los bienes, ¿no? Igual checar con los tratados, por ejemplo, internacionales, figuras, creo que un día estuvimos hablando de esta figura holandesa que se puede ocupar, países que tienen baja imposición fiscal, y al final del día también, aunque no lo menciona aquí, los famosos testaferros o los prestanombres, ¿no? Que no quieren que se identifique realmente. Entonces, es muy amplio. Digo, la fracción 10 no tiene una explicación dentro de la iniciativa, pero tendríamos que irnos a los documentos de la OSDE para, primero, pues, ¿qué es el beneficiario final? Es la persona natural, o sea, los que son los verdaderos dueños, los que controlan, los que se benefician económicamente, ¿no? Como comenta Basilio, ¿no? Esto obviamente para que no se dé a conocer el verdadero accionista, quién es el que está operando a través de ello, y pueden ser este tipo de empresas, figuras jurídicas, contratos, para que no se identifique después de todas estas cadenas el beneficiario final, ¿no? Puede ser de una SRL, de ahí que participe un accionista, pero no aparece el beneficiario final, sino lo controla otra persona. O sea, aparece el accionista de la sociedad responsabilidad limitada, pero el que toma las órdenes y que se queda con el dinero no aparece en la sociedad, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos evitar que realmente se identifique este beneficiario final?
pues es complicado. Al final de cuentas es un entramado, porque no solamente es de un país, normalmente cuando se oculta el beneficiario final, pues están en otros países, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo esta serie de Netflix que es, creo que era sobre los Panama Papers, no me acuerdo cómo se llama la película, es una serie de películas, está muy interesante, está en Netflix, hay una ahorita que también que te enseña cuál es el del nacimiento del dinero, la lavandería, ándale, Londres, sí, la lavandería, ándale, gracias, Yasmín. Esa serie, película, o que en una sola tratan de explicar cómo es todo este entramado, digo, de manera muy digerible, la lavandería, gracias, Yasmín. Está preocupado el socio, ¿no? Está todo preocupado y le dice al otro socio, oye, es que tenemos un problemón. Dirty Money también es buena. Dirty Money, por ejemplo, está con el tema de la Volkswagen, por ejemplo, el Dieselgate, ¿no? Que estaban falseando la información para no contaminar. Tú pensabas que comprabas un auto que no contaminara y eran alterados estos datos, ¿no? Dirty Money está buenísima, también es una de las que tengo ahí en favoritas, Basilio. También Dirty Money. Y hay uno de ahorita del dinero, que si les gusta mucho, es con John Galbraith, tiene un libro de cómo nace el dinero, cómo se maneja el dinero, porque uno piensa, el dinero sale de los árboles. Donde está muy, muy bien este libro, John Galbraith, se llama El dinero, y hay una ahorita en Netflix que acaba de salir, que es sobre cómo es una situación muy, muy fácil, te la estoy empezando a ver también, sobre cómo nace el dinero. El dinero es deuda, al final del día, ¿no? Y está interesante porque está viendo cómo sería este intercambio de lo que es las cripto, saltando a una moneda digital, pero ya respaldada por países, ¿no? Ahorita con el caso de El Salvador, es todo ahorita un acontecimiento que se hayan acogido a una cripto, El Salvador, pues ya, por ejemplo, China con el yuan digital, Estados Unidos está evaluando hacer un dólar digital en México. Ahorita uno de los puntos que está también estudiándose, que ya se va ya en diciembre, si no es que renuncia antes el titular de Banco de México, un peso digital, ¿no? Y no es tan disparatado porque el efectivo, el verdadero efectivo, el físico es alrededor de un 10-15%. El dinero es electrónico, o sea, sí hay el dinero, pero es electrónico, o sea, si tú sacas el dinero físicamente no existiría. Entonces, por ejemplo, tú vas a un banco y si vengo a retirar 500,000 pesos, el del banco se ríe de ti. Ay, no, espérate, ¿tú crees que yo aquí tengo 500,000 pesos en la bóveda? No, viejo, yo tengo 200, 300 para operar. Oye, pero tengo depositado tanto, sí, pero el dinero como tal no es líquido, no es físico, es en sistemas. Entonces uno pensaría que el dinero está todo en billetes, en monedas. Y no es así, ¿no? Dice Miguel, El Salvador lo van a tumbar con esa ley. Bueno, digo, todos los ojos ahorita están en El Salvador con lo que acaban de hacer, ¿no? Pero las cripto, en mi opinión, van a ser el trampolín para las monedas digitales, respaldados por un sistema financiero, en mi opinión, sí, pero apenas vamos caminando, ¿no? Entonces les recomiendo también esa serie en Netflix. Bueno, entonces estábamos viendo la serie de la lavandería y sale todo espantado uno de los ellos, jalándose los pelos, ¿no? Oye, yo no sabía que una de las empresas que llevamos es de uno de los cárteles de México, de droga, ¿no? Entonces, imagínate en el problema que porque los iban a checar, a verificar, ¿no? Y es que yo no sé, decía el socio, yo no sé ni quiénes son los socios al final, ¿no? Entonces, pues, por eso cuando leí la fracción 10, digo, a ver, por algo están tratando de evitar la identificación del beneficiario efectivo. Imagínate, oye, ¿quién es el beneficiario final? El Chapo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, oye, sí, vas a ponerse el contador, ¿no? Ya vamos a mandar el esquema reportable porque si no nos van a multar por 50,000 pesos. Yo la verdad creo que la multa sería lo de menos. Digamos, vamos a dejar de cumplirlo, ¿no? Yo creo que
es una de las fracciones más complicadas de cumplimiento, porque el que realizó todas estas figuras, todos estos esquemas, para no transparentar quién es el que se queda al final con el dinero, pues obviamente, pues en mi opinión, pues no creo, no pienso, que vaya a mandar el esquema reportable diciendo, sí, yo soy el beneficiario final, y ahorita vamos a ver la regla que habla al respecto, para tratar de evitar ver quién es el beneficiario al final del día, ¿no? Repito, estos esquemas se salen podemos decir, de la legislación local, porque se busca que el dinero que podrías pagar en México lo traslades en otros países, en otras jurisdicciones donde la aplicación es baja o es nula en algunos casos, ¿no? Y a través de ciertos contratos, por ejemplo, luego escucho mucho, tengo un contrato privado, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que Miguel tiene varias casas, ¿no? Pero, pues, supongamos, pero sabe que pues lo va a buscar la UIF, el SAT, dice, oye, pues cómo, ¿de dónde hiciste tantas casas, no? Entonces dice, bueno, le voy a poner una casa santa, otra aquí a Salvador, otra a Jazmín, otra a Basilio, ¿no? Así, a propiedad, ¿no? Son los famosos testaferros, ¿no? Los prestanombres. Pero yo luego un contrato por separado en privado con ellos diciendo, oye, la casa es mía. Y ten cuidado, ¿eh? Entonces, ¿quién es realmente el beneficiario? Es el dueño de la casa, ¿no? Ante el registro público aparecerá Santa, Yasmín, Basilio, ¿no? Pero no aparecerá el beneficiario real, no es más, el cobro de las rentas paga el impuesto, por ejemplo, puede rentar la casa Yasmín, pero ella sabe que le tiene que entregar el dinero al verdadero dueño, ¿no? Entonces, el rastreo, que también voy a irme un poco al lavado de dinero, digo, es muy interesante esta combinación, es follow the money. Al final del día, el esquema internacional de Gafi y el combate al lavado de dinero sigue el rastro del dinero, follow the money. Entonces, el que, por ejemplo, utiliza dinero en efectivo, que luego requiere adquirir alguna propiedad, algún bien, pues al dejar el rastro de ese dinero, pues obviamente, pues ya pasa por sistema financiero, pues es identificado. Por eso luego, ahorita los bancos, el mes pasado, solicitaron nuevamente información a empresas y personas físicas. Ellos tienen un control, aparte, sistema financiero tiene controles como Basilea, tienen controles de actividades inusuales, no son las vulnerables, que es para lavado de dinero, son operaciones inusuales, que es para el sistema financiero de identificarlos. Desde el mes pasado empezaron a solicitar información nuevamente, actualización de actas constitutivas, de organigramas, quiénes son las personas que están con el dinero. Vuelve a firmarme el contrato del banco, ¿sí? Un nuevo contrato que viene una cláusula de ahí no es directamente de PLD, pero sí una situación de operaciones inusuales, que es una operación inusual. Y siempre lo hemos comentado, ¿no? Supongamos que tú tienes tu nómina por 8,000 pesos. 8,000. Pero de pronto recibes un depósito por 800,000 pesos a tu cuenta de nómina. Entonces el banco dice, espérate, este cuate tiene 8,000. ¿Qué hace? Te bloquea la cuenta. Así, ¡pum! Te la bloquea, ¿no? Va la persona a retirar. ¿Qué hubo? Bloqueada, ¿no? Reporta, te andas hablando, tiene que ir a su sucursal. Y vamos a la sucursal. Oye, ¿qué pasa? Ya te ve el director de la sucursal. Así es este cuate. No, mire, vamos es una operación de rutina, pero puede pasar aquí a que le tomen su identificación, la de los ojos, la de sus huellas, porque fíjese que no tenemos actualizada la base de datos. Y dice, sí, ¿cómo no? Toma las huellas,
Habla. Ya, oiga, ¿me puede usted? Porque se activó por un depósito de 800,000. Ah, es que mire, me vendí una casa, mi casa habitación, y me depositaron los 800,000. Puede ser transferencia y demás, ¿no? No necesariamente en efectivo, que también están los montos para evitar la parte ahora sí, de lavado de dinero, no el del banco, que es tema financiero, una operación inusual. No es una actividad vulnerable, es una operación inusual. Bueno, sí, ahora me puede traer el acta donde se vea que vendió la. Sí, cómo no. Mire, casualmente aquí lo traigo porque mi contador, Ramón Ortega, me dijo que me iban a pedir eso. Ah, su contador Ramón Ortega. Ah, no, entonces está bien. ¿No? A ver, me da una copia, así como no. Oye, nada más deme 2 o 3 días. Discúlpenos. Tenemos que esperar a la persona que libera las cuentas. Se manda a central, dicen ellos, pero se manda el reporte directamente, ¿no? Y ya. Entonces, el sistema financiero tiene sus medidas, inclusive, ¿cuántos casos no hemos comentado que el banco te dice, ¿sabes qué? No queremos dinero tuyo, toma tu cheque con tu saldo y adiós, ¿no? No queremos nada contigo. Ay, pero no queremos nada, nada. Entonces, el sistema financiero tiene sus medidas también y por eso los datos biométricos ya por cierto nivel de operaciones son solicitados. Y Gafi ha recomendado a México, oye, identifica quién es el que está realizando la operación. Por eso lo de los bancos, ahora con lo de las transferencias por teléfono, por un lugar que no sea fijo, así marca la circular, tú tienes que operar con lo que es la georreferenciación. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando quieres operar alguna cuenta, ahorita precisamente quiero abrir una cuenta como tal, porque te va a pedir la contraseña. Espérenme a ver si me deja. A ver, no me vaya a equivocar. Y ahorita me bloqueé en la cuenta, entonces, si lo puedo hacer, no, ya no. No recuerdo ahorita. Entonces, el banco, tú que hacer la operación, pues ya te pide lo que es la ubicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de las recomendaciones fueron, oye, ¿quiénes son los que están operando a través de estas cuentas por lo que son los teléfonos, por los que son las operaciones? Pues bueno, parte de ello es eso. Oye, ¿quién está operando? ¿Quién está realizando esto? ¿Cómo identificamos al usuario final efectivo? Dice Basilio, cuando sobrepasa el perfil transaccional del cliente, es correcto. Entonces, los parámetros que tiene el sistema financiero, pues van viendo, ¿no? Yo siempre comento esta anécdota, ¿no? Mi cuñada se va a dar a luz, le dan su ayuda de maternidad, lo cobra y dice, pues lo voy a depositar en el banco, ¿no? Creo, no me acuerdo cuánto era la cantidad. Y le dice en el banco, no le podemos aceptar tal monto. Y pues yo quiero depositar en mi cuenta, ¿no? O sea, dijera, son 2 millones, 3 millones, no, pues la cantidad ahí. No le podemos aceptar, miren, podemos aceptar un monto este día y mañana venga y deposite el otro. Y ya ¿sabes? Mi esposa, ay, fíjate que le pasó esto a mi hermana. Y digo, sí, es probable que sea, como comenta Basilio, el perfil transaccional, ¿no? Oye, ¿dónde sacaban este dinero? Oye, pues está identificado, ¿no? Viene de lo que es su ayuda de maternidad, ¿no? No, uno pensará, son miles, millones, no, pueden ser de 10,000, 20, 30, 40,000 pesos, ¿no? Inclusive en otros eventos que hemos platicado, oye, Ramón, ¿cómo te puede identificar, no sé, la WIF? Pues tenemos el caso por 600 pesos, ¿no? Una persona que creo que vendía, ¿qué? Zapatos, ¿no? La autoridad le manda un requerimiento de la WIF por 600 pesos, digo, oye, pues, ni la hoja que en la que hicieron la solicitud, ¿no? De 600 pesos. Entonces, pues, oye, Ramón, ¿es identificable cualquier operación por la autoridad? Y dice, sí, es todo que pase por el sistema financiero es fiscalizable, ¿no? Entonces, estas operaciones que se llevan a cabo, pues, al tratar de evitarlo, es un esquema reportable.
suena muy simple, pero en la realidad, pues es el que trate de evitar identificar el beneficiario final efectivo, pues va a ser, en mi opinión, complicado que quieran cumplir con esta obligación, ¿no? Y si, pues, si un contador le da miedo la multa, pues yo creo que a lo mejor ya no lo vemos, por cierto. Entonces yo creo que es una fracción muy complicada de cumplir al día de hoy, ¿no? Pero, pues ya la persona que diseñe el esquema reportable, porque eso sí, cuando, oye, ¿quién te realizó esta operación? Pues el que me hizo que fuera con un fideicomiso, o fuera un refipe, o fuera a crear una empresa en Holanda, en Hong Kong, en Panamá, porque ya hay también páginas de las que tú puedes crear, o sea, no tienes que ir a trasladar al país, por internet, crear tu empresa, ¿no? Ah, mira qué bonito, ¿no? Ya creé una empresa, LTD International, ya está, ¿no? ¿Quién te hizo eso? Ah, pues, Pablo. Ah, a ver, vamos a visitar a Pablo, ¿no? Entonces ya en las facultades del 42 del código visitarán al asesor fiscal a Pablo. Oye, Pablo, ya me dijeron, oye, Pablo, así como la canta esta muchacha, ya sabemos que tú eres el que le hiciste esquema para esta planeación para no identificar a Juanito. Y Pablo dice, no, pues yo no tengo elementos, yo no lo asesoré, adelante, ¿no? Pues ya, la autoridad evaluará. Y pues si hay documentos, hay operaciones, hay identificaciones por la investigación, será interesante cómo se lleva esto de las visitas y la resolución por parte de los asesores fiscales, repito, están 42 del código. ¿Qué tanto ya la multa por ocultar el beneficiario efectivo? Digo, 50,000 pesos, pues cuando menos ahí se irán, ¿no? Ahora bien, ya platicando los efectos, inclusive hasta el lavado de dinero, realmente el uso de figuras jurídicas, ¿no? Los contratos, por ejemplo, una AMP, una asociación en participación, ¿no? Una operación de joint venture, otra vez que están de moda, ¿no? Vamos a hacer un contrato de AMP, nos asociamos, se genera el ingreso, tú facturas lo tuyo, yo facturo lo mío o no lo facturo y cada quien se va a su utilidad, ¿no? Oye, espérate, de acuerdo al impuesto de la renta, una asociación en participación se considera como persona moral. Entonces tienes que cumplir desde la alta declaración, bla, 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 como persona moral. Es un contrato, pero para efectos de renta se considera como persona moral. ¿Sí? Por decir uno de estos ejemplos, ¿no? Ya para no dar ideas, ¿no? Digo, los fideicomisos, ¿no? También, oye, pues vamos de las rentas, creamos una administradora que está dentro de la fiduciaria, que es el banco, o sea, ella se encarga de cumplir con las obligaciones, con el pago de impuestos, y ya le da el dinero al fideicomisario, al que es al final del día el que se queda con el beneficio de esa renta, ya una vez que haya cumplido la fiduciaria con lo que es porque en la fiduciaria creamos la administración se encarga del pago de impuestos y demás, ¿no? Y ya, no me preocupo, ¿no? De todas estas operaciones. Oye, a su vez, la fideicomisaria es una empresa que se encuentra en Holanda, con una pago de retención que es del menos del 10%, por decir algo, ¿no? De esta, el beneficiario se encuentra en Mónaco. En Mónaco. Que hasta hace algunos años pues era uno de estos países de baja imposición fiscal, inclusive ya ha abierto por ese intercambio internacional de datos, esta información, porque también entre los países intercambian información, que es el primer esquema reportable, que ya lo vimos y que está aquí en actualizado. Está ahí la primera fracción, que si no mal recuerdo fue con Miguel que lo platicamos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos el
Sí, creo que sí fue conmigo la fracción 1, ¿no? Sobre este intercambio de información fiscal y financiero entre los países y las administraciones tributarias. Entonces, ¿qué menciona la regla? A ver, fíjense qué tan amplio es la regla. Miren, la regla, la 22118, menciona, para efectos de los artículos 199, fracción 10, que es la de evitar el beneficiario final, y las informativas, que son las que hay que mandar, se van a adjuntar, fíjense, un diagrama por las operaciones del plan, proyecto y bajo cómo se celebra. Antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable. Señalar la operación, cómo fue que se llevó a cabo para evitar la identificación del beneficiario efectivo de los ingresos o activos. De ahí empezamos, ¿no? Señalar si con motivo de la implementación del esquema, los contribuyentes beneficiados o que prevén obtener beneficios se auxilian de una o más personas. O sea, ¿cómo operas, no? A lo mejor, no es decir, tienes un prestanombre, pero tú operas a través de otra persona. Entonces, esto con la finalidad de evitar tu identificación. ¿En qué operaciones se llevan a cabo? La secuencia. O sea, a ver, dime pi, a pa, pe, pi. Ajá, sí, cómo no. La forma en que se identificará. Señalar si el esquema reportable se encuentra involucrado en una institución financiera. No sé, cuando leí la regla, rápido llegó a mi mente la parte de que el sistema financiero también tiene su regulación por aparte, ¿no? Lo de las operaciones inusuales, el esquema Basilea, inclusive los informes que tienen que mandar a la autoridad. Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad de pedir información? ¿Será pedir información a la institución financiera? Pues probablemente, ¿no? Puede ser. Diagrama que permita el flujo de contraprestaciones que recibe el beneficiario efectivo. O sea, el diagrama, a ver, de este va este va este, y aquí es cuando llega el dinero. Sí, pues ya vamos a ver cómo es la operación en sí, ¿no? Si es personalizado, además, la fecha exacta o fecha aproximada que se llevaron las operaciones, de que va una bitácora. Si este día se mandaron 10 millones, de aquí pasaron 8, de ahí fueron 2, se retiraron tantos, quedan tantos, ¿no? Ahí hay 10 millones en P.O. Box en las Islas Caimán. Sí, ahí lo puedes ir a recoger, ¿no? Ahí está, ¿no? Por decir algo, ¿no? En Cayman Islands, ¿no? Las Islas Caimán. Si los contribuyentes beneficiados auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas, figuras jurídicas, indicar el nombre de la persona física, denominación, razón social, clave RFC o la identificación fiscal, país o jurisdicción de constitución o creación, país de residencia, año de constitución, adicionalmente la manera en que participan. El caso de que las personas que participan sean partes relacionadas, indicar la operación, los datos correspondientes a todos los que participaron, datos de la persona que se evita o evitará identificarse. O sea, yo puedo mandar a la autoridad que yo participo en un esquema, el asesor fiscal, pero puedo indicarle que no puedo, me encuentro imposibilitado para decirle que hay un esquema, ¿no? Para que le demos cumplimiento, eso podría ser una salida, ¿no? Ya el por qué, pues ya ustedes tendrán que poner la justificación del por qué sí participan dentro de un esquema, pero no pueden dar la información. Entonces, datos que evita o se evitará que se identifique el beneficiario efectivo. Y dice, y dime nombre, denominación de razón social, país de residencia, país de constitución, clave en el RFC, número de identificación fiscal, actividad, giro y domicilio. Ah, para que lo vayas a buscar. Sí. Datos de la persona que realiza o realizará los pagos. Oye, ¿quién le fue el que realizó el pago al beneficiario? ¿Quién es el que participa? ¿Sí? Y dame también su domicilio.
indicar el tipo de ingresos que se obtienen o obtendrán en México, el importe, descripción de los activos involucrados en esquemas reportables, descripción de los ingresos involucrados en el esquema reportable, o sea, a detalle de lo que es toda esta operación. En el caso que la persona que genere los ingresos o activos sea residente en México o residente del extranjero, con EP, dame la información, quiénes son las personas que están en establecimiento permanente, bajo qué figuras se encuentran, cómo se refleja en el estado de situación financiera, los asientos contables correspondientes a los ingresos o activos en cuestión. ¿A poco contabilidad? Sí. Y aparte indícame bajo qué normatividad contable, normas de información financiera, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, las NIC. Luego Pablo ahí, oye, ¿qué es la diferencia entre NIF, NIIF y NICS? Y ya le pongo, las NIF son mexicanas, las NIF son las que estamos en convergencia con la internacional, y las NICS son la normatividad de antes, que se están transformando en normas internacionales. Entonces ya la anotó y ahí subió un post ahí de qué significa esto, ¿no? Yo creo para que lo tenga referenciado, ¿no? Bueno, aquí está en la regla, ¿no? Y la más bonita de todas, señalar la razón de negocios. Razón de negocios, 5A, o sea, dime por qué estás recibiendo el dinero en Mónaco de una operación donde eres, que proviene de un fideicomiso en Holanda, de la cual la empresa participa en México. ¿Cuál es la razón de negocio? ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué no en México? ¿No? ¿Qué operación tienes en el extranjero que te obliga a hacer eso? Entonces, dime la razón de negocio. Y los motivos por qué se evita o evitará la identificación del beneficiario efectivo. Y el párrafo que les comenté, el último, dice, en caso, que lo maneja, si no mal recuerdo, el 201 o el 197 del código. En caso que el asesor fiscal o el contribuyente no cuenten con información y documentación anteriores, deberá manifestarlo bajo protesta de sí verdad, exponiendo los motivos y razones para ello. Inclusive, no recuerdo la regla, pero también menciona que cuando puedas enviar la información que te encuentras imposibilitado, tú mencionas que estás imposibilitado, pero menciona que participas en un esquema reportable. ¿Sí? Esa podría ser una salida, ¿no? Una posibilidad para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, parte de lo que es esta situación de cadenas de sociedades que normalmente es lo que busca la autoridad conocer. No sé, tienes una filial en un país y la matriz está, o sea, el corporativo está en otra, ¿no? Y de ahí, de la que está en ese corporativo, la distribución de utilidades pasa a otra persona moral o figura jurídica que no participa dentro de estos, inclusive dos países, ¿no? Que se puede dar el tema, pero digo, es una situación de transparencia internacional, es una fiscalización internacional. Repito, es muy, muy complicada y va de la mano con esa situación de lo que es lavado de dinero. No es que vayan directamente a un tema de lavado de activos, porque el otro día estábamos en un evento y una persona que es extranjero, ¿no? Me dice, dinero, lavado de dinero, dice, pues es lavado de activos, ¿no? ¿Por qué es lavado de dinero? Y ya le expliqué rápidamente, ¿no? Mira, laundry money, porque proviene de lo que eran las lavanderías de la época de Capón, donde se justificaban los ingresos y con los ingresos se declaraban y ya con eso
pues el dinero de las lavanderías estaba limpio. Entonces, por eso se le conoce como laundry money, como lavado de dinero. Y dice, ok, yo pensar que lavar dinero, el billete. No. Digo, ahorita le ponemos alcohol al billete, ¿no? Y ahí, para que la situación de ahorita de la pandemia, pero no es ese tipo de lavado de dinero, ¿no? Ahora bien, ya para ir concluyendo con este tema, entonces, ¿cómo determinar el beneficiario efectivo, el beneficiario final, ¿no? Es el que se queda efectivamente con los bienes, con el dinero. El problema está identificarlo, ¿sí? Puede tener control, puede tener un porcentaje, como comentaba Basilio, o inclusive puede tener nada más la capacidad de nombrar a los del consejo de administración. Inclusive puede ser que pongas, no sé, a tu hijo o a tu hija. Puede ser, ¿quién ejerce control? No, pues el que tiene la tenencia accionaria es el hijo o la hija. Pero todo el mundo sabe que el que toma la decisión es el papá. Entonces, ¿quién ejerce realmente el control? El papá. Oye, pero él no aparece como socio de la empresa. No, pero está ejerciendo a través de la familia el control efectivo. Pero digo, es complicado poder detectar este beneficiario final efectivo, ¿no? Y pues de ahí, pues, ¿por qué se busca ocultar esta situación? Pues obviamente, pues situaciones de evasión, elusión, lavado de dinero, igual hasta unas situaciones más complicadas como financiamiento al terrorismo, ¿no? Esto es para que no se pueda seguir el rastro de dinero, el follow the money, que es desde el origen del dinero hasta dónde llega ese dinero, ¿no? Y por eso luego en los foros en donde se reúnen las administraciones tributarias, porque sí, también las administraciones tributarias se reúnen en estos foros, pues se busca, oye, ¿cómo podemos hacer para que nos alleguemos de esta información? Pues fácil, pues ahorita en México, derivada de este documento 12, que es del BEPS, repito, son 15 documentos, pues dentro de la mexicanización que se hace de estos planeaciones fiscales agresivas, el esquema reportable, como es conocido en México, en España, en Europa es el DAX 6, por ejemplo, pues es infórmame, porque a lo mejor digo, pues la creación de la empresa pues es legal, la acción en la que participa pues es legal, la parte de la fiduciaria de la creación pues es legal, o sea, ¿cuál es la parte ilegal? Ok, no es ilegal, pero por algo lo estás haciendo, ¿no? Obviamente para ir disminuyendo a través de estas figuras el pago de impuesto o sencillamente evadir el pago de impuestos, ¿no? Entonces, si yo pongo las propiedades a mi nombre, pues obviamente que para un aspecto de créditos, de identificación, inclusive cuando te piden los datos para el extranjero, a ver si no te vas a quedar en el extranjero si cuentas con propiedades y cuentas bancarias. Oye, pues este cuate pues va a regresar a México porque tiene casa, coche, cuentas bancarias, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, pues al tratar de evitar poner a otros esas propiedades, se está ocultando, obviamente, el patrimonio. Puede ser a través de testaferros, de empresas, por ejemplo, una inmobiliaria, que a su vez tenga otra figura jurídica dentro de la inmobiliaria, etcétera, ¿no? Puede ser varias situaciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, soy accionista, participo en un fideicomiso, ese fideicomiso participa en una sociedad de responsabilidad limitada, está en otro país que son acciones al portador,
es documentos al que simplemente con acreditar que tú tienes el papel, con eso ya eres el dueño, que a su vez participas en una sociedad como tal, y esa sociedad a su vez participa en otras 2 sociedades en distintos países, ¿no? Entonces, es muy amplio, y por eso le digo que son capas. En auditoría se le llaman capas. Es como si fuera algo que estás tratando de ocultar, entonces vas eliminándole las capas, ¿no? Esto es para ver realmente qué queda en el núcleo de esta información. Entonces, digo, ya no es tan simple una auditoría local, ¿sí? Y por eso a nivel internacional pues está manejando estas situaciones de la riqueza, que están pagando menos impuestos. Inclusive la nota del día de ayer fue que Estados Unidos allá habían detectado por qué los más ricos son más ricos, pues están pagando menos impuestos a través de varias figuras. Y de ahí la administración Biden pues va a tomar pues esto de los impuestos a la riqueza, que ya va caminando, y probablemente México, digo, habrá que ver cómo lo mexicaniza, cómo sería este tratamiento de el impuesto a la riqueza, estos que paguen más los que más tienen, por el uso de figuras como la que estamos, digo, ahorita una cebolla con capas, siempre y cuando no llores, Antonio, con capas, 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 capas. Sí, 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 sí. Para tratar de evitar quién es el beneficiario efectivo, ¿no? Bueno, espero que les haya servido la plática hoy, espero que no les vaya a dar malos pensamientos. De aquí obviamente se derivan otras situaciones, como estamos platicando. Podrían ver que es una fracción, a lo mejor lo leemos y digo, sí, evitar el beneficiario efectivo, pero tiene muchas matices, muchas vertientes. Y derivada de ello, pues son las situaciones que al día de hoy estamos previendo que se puedan dar, ¿no? Y por eso también ayer en la reunión que hace el presidente con algunos empresarios que mencionan no habrá nuevos impuestos. En México tenemos ya el cambio del secretario de Hacienda, esto ya se dará ya el nombramiento de manera oficial, pero ya pues, está anunciado. Pues uno de los encargos el que lleva pues es qué tanto se implementará esta nueva reforma fiscal tan cacareado desde inicios del sexenio. Recuerdo que en los eventos íbamos diciendo, desde el 2019, a mitad del sexenio, viene una reforma, ¿no? Ya viene la reforma, ahí viene el lobo. Sí, pero ahorita con el caso de Colombia, ya con eso termino, pues está viendo qué impacto podría tener una reforma de este calado, ¿no? Lo que están viendo reflejo de Colombia, el impacto, digo, Colombia lleva 3 años de cambios sustanciosos de legislación fiscal, ¿no? Aquí hemos hecho adecuaciones, fiscalización y demás, inclusive adecuaciones a las facultades de los administradores, de las autoridades fiscales, por cierto. Una de ellas, que lo vamos a platicar ahí en uno de los puntos de la revista, que a mí se me hizo muy interesante, es el acuerdo del 19 de mayo, donde se delegan facultades a auditar a personas físicas con ingresos mayores de 300 millones de pesos. Son los de mayor riqueza. Entonces, no sale una reforma, no se adecua el código, pero sí se hace un acuerdo para verificarlos. Oye, estos cuates, ¿qué onda? ¿No? Entonces, eso está en el ambiente y pues les agradezco mucho a ustedes por haber estado aquí siguiendo este programa del Yin Yang Fiscal. Digo una disculpa por nuestro invitado, pues sabemos que tiene que cumplir también con situaciones, digo, ajenas que se le dan, que tienen que cumplir. Y la siguiente sesión, que es el viernes 25 de junio, tendremos al licenciado Pablo Gutiérrez Reyes con un interesante tema que es esquema reportables 11, que es lo de las pérdidas fiscales. ¿Sí? Oye, ¿por qué las pérdidas fiscales? Su aplicación es esquema reportable. Pues esto lo veremos en la siguiente de esquemas reportables.
Nos vemos aquí por Actualizándome, Dios mediante, en nuestra página de Facebook, Jake Jan Fiscal, que queda grabada la sesión, y también en nuestra página de YouTube y en Actualizándome. Muchas gracias por el uso de la plataforma, por a ustedes, por este viernes, que vamos poco a poco estudiando a detalle, cada fracción de los esquemas reportables, y cualquier novedad, pues aquí estaremos. Saludos y buen fin.